¿Cómo les va, queridos amigos y amigas? Estamos transmitiendo de manera especial en este tiempo de cuarentena. Estoy desde mi casa en Monterrey, México, y gracias a todo el equipo de producción me están ahí ayudando Alonso y todos los muchachos eh, para poder editar este podcast y que salga este podcast especial en estos tiempos de contradicciones, de incertidumbre, de coronavirus, de infección, de cuarentena, de encierro. Bueno, el podcast de este día voy a tratar de voy a tratar de caminar en la superficie, un tema que es bastante, como decimos en Chile, bastante peludo, bastante difícil, y que creo que se ha invertido miles de litros de tinta para tratar de explicar esta teodicea no menor y que no es fácil, que es cómo conciliar el sufrimiento ante un Dios que aparentemente, según el texto bíblico, es un Dios justo, omnipotente y también bondadoso. Bueno, todos nosotros hemos vivido episodios dolorosos y que pueden transformarse en una oportunidad. Yo creo que así como diferentes filosofías antiguas nos dicen que el sufrimiento es una opción, que uno puede pasar una enfermedad crónica o una situación sin vuelta aparente y no por eso sufrir, porque el sufrimiento es la interpretación de esa experiencia. Creo yo que como seres humanos podemos tener la capacidad, la profundidad espiritual para transformar los eventos dolorosos en oportunidades para salir adelante, para trascender, para poder encontrarle un sentido a la vida en medio de una situación que parece no tener sentido. Pero estoy también consciente que hay dolores los cuales se experimentan como una tragedia totalmente absoluta y que no tienen nada que enseñar. Me ha tocado despedir junto a padres desconsolados a sus hijos que parten de esta vida, pequeñitos, niños que tú dices, no es justo que mueran, una enfermedad los arrebata, un accidente cobra sus vidas de manera injusta. Y cuando yo miro los ojos de esos padres, de verdad no tengo palabras para entrar en esa profundidad del dolor y decirles algo de consuelo, porque ese dolor no tiene nombre. Y ahí veo que no hay nada que aprender, ¿no? Lo único que pueden hacer esos padres es levantarse con fe y aprender a vivir con ese dolor. Entonces, hay dolores que yo creo que tienen mucho de enseñanza, pero hay otros que, dependiendo de las personas, no creo que sea tan tajante de que que hay ciertos dolores que puedan sí enseñarnos algo. Hay dolores que no tienen nada que enseñar, que son terribles, horribles, y no les debiera ocurrir a nadie. Entonces, frente a estas circunstancias extremas, a veces nosotros con buenas intenciones en los cristianos decimos, Dios tiene el control, no te preocupes, Dios tiene el control. Hace unos años estaba viendo las noticias. Ustedes saben que yo soy de Chile. En Chile, en Chile somos cada cierto tiempo golpeados, o si no es por un terremoto, por un volcán, por un tsunami, por aguas que se desbordan o por incendios descontrolados que pueden quemar regiones enteras. Por ahí un humorista dijo que Chile está en el tercer lugar de lugares geográficos con cataclismos. En primer lugar está Sodoma, después Gomorra y después Chile. Bueno, quitando un poco la broma, ¿no? Pero hace unos años cuando hubo un incendio que se llevó poblados enteros, regiones enteras. Recuerdo que un predicador por televisión chileno estaba diciendo, no se preocupen, Dios tiene el control de todo. Y en ese mismo momento habían 200 focos de incendio sin control, que se estaban llevando casas y también iglesias. Aquí, en ese momento y en otros, sufrieron moros y cristianos. Entonces, en esos momentos es donde uno se pregunta, ¿cómo poder entender la situación
injusta, en donde parece que las leyes de la naturaleza no tienen ética, no respetan a la persona buena que se maneja con bondad y que de pronto lo puede perder todo, incluso su familia, de aquel villano que de pronto se salva de alguna situación. Situaciones así también he visto en algunos salmos, si no me equivoco, el Salmo 73, donde el autor dice: estuve a punto de resbalar cuando vi que a personas muy malas siempre le ha ido bien y a justos que sufren. Bueno, otra cosa también, a veces veo buenas intenciones de parte de cristianos que dicen, de pronto, no sé, Dios me salvó de este terremoto o de este huracán. Hicimos una oración y Dios desvió el huracán. Pero ese mismo huracán, aún en medio de plegarias honestas de gente pobre, pasa con toda su furia sobre sus poblados, sobre sus casas, sobre sus familias y se lo lleva todo. Por eso a mí hay mucha teología que no la trago así tan a la ligera, porque no me cuadra un ser que, mostrándose como la bondad pura y la misericordia que sostiene todo, tenga también ese lado B que parece tan lleno de sadismo y tan arbitrario, así como Thanos. Thanos que viene y discrimina sin ninguna contemplación, que una mitad se tiene que tragar la copa amarga y otra mitad no. Entonces yo no creo en un Dios Thanos. Pero también, ¿cómo abordar ese tema? ¿Cómo abordar el tema del dolor y de la bondad de Dios? Primero, como no soy experto en Dios. Ahora, ¿quién es experto en Dios? No puedo decir que a Dios le place hoy salvarte y cuidarte de un terremoto y al mismo tiempo él mismo desestabiliza los cimientos de un edificio para matar a una familia completa. Yo no veo a Dios diciendo: uy, tengo un plan hoy voy a permitir que el sol salga y también voy a enviarle, como un meme, ¿no? Hoy voy a enviarle un cáncer linfático a Antonio. De verdad, me cuesta creer en ese Dios. ¿Y por qué me cuesta creer en ese Dios? Pero vamos por partes, ¿les parece? Primero, ¿cómo enfrentaron algunos, o el mundo antiguo, cómo enfrentó esta tensión entre la bondad de Dios y el problema del mal? En el mundo antiguo había un sector que, frente al sufrimiento, resumía todo a través del destino. Los griegos sobre todo, ¿no? El destino fatalista. En otras palabras, naciste esclavo, cargaste desde el nacimiento una enfermedad, es porque la divinidad lo quiere así y así debe seguir todo. El que nace pobre, muere pobre. El que nace rico, muere rico. El que nace enfermo, muere enfermo. ¿Por qué? Porque la divinidad lo estableció. Este es el destino que te tocó abrazar. Acéptalo porque no hay otra opción. Y dentro del mundo antiguo la mayoría de los dioses eran dioses indiferentes. Estaba leyendo hace poco la historia. Comienza en Sumer, sobre la cultura sumeria, y claro, los dioses de la cultura sumeria eran completamente indiferentes al dolor. Había un par que marcaba la diferencia, pero en general eran completamente indiferentes. Y lo que les tocaba a los seres humanos era aceptar su destino y ya. Otros, a diferencia del destino, prefirieron una dinámica de la retribución y plantarse en el mundo desde el blanco y negro, en este sentido, ¿no? Todo el mal es responsabilidad del hombre y él es culpable, por lo tanto, si sufre, ya sea una enfermedad, un infortunio, una desgracia, una pérdida económica, es su absoluta responsabilidad y su culpa. En otras palabras, si tú estás sufriendo es porque Dios permitió eso, porque estás pagando la responsabilidad de alguna falla delante de Dios y por eso estás viviendo esto. Y así también, ¿no? A los que les va bien, en esta teología de la retribución, les va bien porque Dios los está premiando. Y eso era una teología muy fuerte en el judaísmo, o no en el judaísmo, sino que en la teología hebrea primitiva, ¿no? De que si te iba bien era porque Dios te estaba bendiciendo y si te iba mal era porque Dios te estaba castigando. Por eso que en esa teología primitiva, una persona que sufría no podía ser justo delante de Dios porque si sufría era porque Dios lo estaba castigando por algo que habría hecho.
Y esa es la dinámica del libro de Job. Hacerse esta gran pregunta: ¿cómo entender el dolor de alguien justo? ¿Entra realmente todos los dolores o todas las tragedias de alguien justo? ¿Entra en la dinámica? ¿Siempre entrará en la dinámica de la retribución? Y el libro de Job responde que no, porque Job es el ejemplo de una persona que sufre no lo que merece, sino porque hay una apuesta entre la divinidad y el diablo, porque el diablo considera que ningún ser humano puede llegar a amar a Dios de manera desinteresada. Y en ese desafío que le propone el diablo, le dice: quítale todo a este hombre, a Job, y vas a ver que él te va a abandonar, porque no hay ningún ser humano que te ame de manera desinteresada. Entonces, en esta apuesta pierde el diablo, porque Job se mantiene hasta el final. Si bien reclama, ¿no? Reclama y regaña, reclama y refunfuña en un momento que Dios se aparezca y por favor que le dé una respuesta ante su sufrimiento. Al final aparece esta escena que efectivamente los amigos de Job, que en vez de ayudarlo, quieren que él reconozca qué hizo, porque no puede ser que él, siendo justo, esté sufriendo, están equivocados. Y Dios les muestra al final a esos hombres que se equivocan en esa teología de blanco y negro, de retribución. Por eso, cuando yo leo a veces o escucho "Dios permitió esto", me surgen dudas. Y créanme, creo que soy una persona normal, creyente, que tiene fe en Dios, que se sostiene con la fe en Dios, pero hay cosas hay vacíos en esas declaraciones que me parecen que no tienen una respuesta fácil. Cuando era joven, tenía unos 19 años, en mi iglesia madre, allá en mi ciudad natal, una niña, después de una actividad de jóvenes en la noche, llega tarde a su casa. Y antes de llegar a la casa, unos tipos la interceptaron a unos metros de su casa y abusaron de ella en un sitio eriazo, en una terracería. Y después de eso, del drama, ella no la mataron, pero sí la ultrajaron y fue terrible para todos. ¿Cómo podría, frente a una realidad así, decirle a alguien que Dios permitió eso? No te preocupes, Dios por algo lo permitió. Porque primero, yo soy padre de 2 niñas. Si yo no tengo el poder suficiente, aún con toda mi incapacidad, si yo amo a mis hijas y tengo la posibilidad de detener un evento como ese, aún con mi incapacidad, yo lo haría, lo intentaría. Entonces, Dios, teniendo todo el poder para ayudarla, que lo permita, porque si en última instancia alguien que tiene todo el poder para detener algo lo permite, en el fondo lo que uno dice con eso es que si alguien tiene todo el poder para permitir algo, o sea, tiene todo el poder para detener algo y lo permite, en el fondo es porque lo desea. Y yo no estoy de acuerdo con un Dios sádico que permite el dolor, sobre todo de este calibre. Es como la famosa paradoja de Epicuro. Epicuro, un filósofo que vivió siglos antes de Cristo, él presenta esta paradoja entre la deidad bondadosa u omnipotente. Y él dice: si hay una deidad, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Esto apareció en la película de Batman vs. Superman, ¿no? Lex Luthor habla un poco sobre esto, sobre la paradoja de Epicuro. Porque si Dios es omnipotente y permite tanto dolor, en el fondo estaríamos frente a un Dios que desea el dolor. Entonces es omnipotente, pero en el fondo es malvado o indiferente. O si estamos frente a un Dios bondadoso, pura bondad, pero vemos que hay tanto dolor en el mundo, en la creación, en el fondo ese Dios que es pura bondad no tiene el poder para detenerlo, por lo tanto no es omnipotente. Entonces, frente a esta situación, ¿no?, que son paradojas que muchos se han preguntado, yo les quiero proponer algunas pistas para vivir creyendo en Dios en medio de este mundo lleno de aflicción. Primero, leamos la Biblia desde Jesús. Hay un relato en Lucas capítulo 9 en donde se ve que unos discípulos, como los samaritanos no los dejan entrar
a la aldea, no los dejan pasar por ahí. Estos discípulos, Juan y Jacobo, le dicen a Jesús que envíe fuego del cielo como lo envió Dios a través de Elías. Y ahí en ese momento Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, o en otras palabras, ustedes no conocen a Dios. Porque ahí el Hijo del Hombre les dice, no vino para matar, sino para salvar. Jesús, para mí, y aquí lo digo de manera personal, para mí Jesús es la voz más clara y categórica que nos muestra quién realmente es Dios. Y si tuviéramos el Antiguo Testamento así como está, sin la revelación de Jesús, sería una revelación de Dios aún en progreso, no definitiva. Muchas de las historias terribles del Antiguo Testamento que parecen ser tan diferentes al amor que nos muestra Jesús de este Dios Padre, no es porque Dios haya cambiado, sino porque, y creo yo, mucha de la percepción que la gente tenía de Dios estaba aún en progreso. Y en este sentido, cuando Jesús ve el Antiguo Testamento y ve la historia de Elías, lo que le está diciendo a sus discípulos es esa historia del Dios vengativo de Elías no es el rostro del Padre que yo les voy a mostrar. Si bien es palabra sagrada, es una palabra sagrada revelada aún en proceso, porque Jesús sí o sí muestra ese rostro del Dios bondadoso, Padre, de amor incondicional. Ahora, muchas de las historias terribles del Antiguo Testamento que parecen ser tan diferentes al amor que muestra ese Dios Padre, no es porque Dios ha cambiado, y creo que no es que Dios ha cambiado, sino que Dios está caminando con su pueblo hasta mostrarse de manera contundente en la persona de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, Pedro, cuando predicó a Cornelio, eso está en Hechos capítulo 10, él dijo dentro de su mensaje, cuando habló de Jesús, dice que Dios estaba en Jesús haciendo el bien. Fíjense, él dice que Dios ungió a Jesús y él estuvo sanando a personas, liberando a personas de la oscuridad del demonio, porque Dios estaba con él haciendo el bien. Entonces, si Jesús es la manifestación más clara de quién es Dios en los actos donde lo vemos a Él doblando la mano al sufrimiento de muchas personas, es ahí donde también está Dios. Y en ese sentido Dios es bondad y Dios y el bien son sinónimos. Es verdad, o sea, uno ve los relatos, Jesús no sanó a todos los galileos enfermos, pero yo no veo personalmente eso como un acto de selección arbitraria, ¿no? Así como que Dios escoge a este sí y a este no. No, yo veo en eso que al contrario, todas las sanidades y gestos de bondad que Jesús tuvo nos marcan una dirección, una ruta a seguir. Es el signo, es un signo. Jesús sanando y Dios a través de él sanando es un signo, para mí, el más concreto de lo que significa el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Uno de sus gestos es ayudar a los seres humanos sufrientes a que recuperen su dignidad. Es darles una mano cuando el dolor es tan desgarrador que ya no esperan nada de la vida. Ahora, por razones que sobrepasan mi entendimiento, soy honesto y asumo que armonizar la bondad de un Dios compasivo y cariñoso con el mal y tantas desgracias en el mundo, nunca tendremos una salida 100% satisfactoria para la razón humana. Lo que me queda es el llamado de este Dios que está presente en este mundo finito y lleno de tragedias, que nos invita a sumarnos a su causa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya veíamos a ese Dios que era el Dios de los pobres, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, los enfermos, los mendigos. Y es quizás por ahí el camino de nuestra espiritualidad. No es el llamado nuestro a un Dios que necesita, que está preso de nuestras plegarias para que haga algo ante el dolor, sino el llamado de ese Dios a sumarnos con Él, orando por este mundo que necesita de su intervención, pero también ayudando a nuestro prójimo cuando el golpe ha sido tan terrible que solo un milagro los puede levantar. Y ese milagro es Dios a través de nosotros. Por eso que en un momento Jesús, cuando ve a este hombre ciego de nacimiento, dijo, no, le voy a explicar más adelante, ¿no? Pero él dice, ni su padre ni él ha pecado. Esto es para que la obra de Dios se manifieste. Y mientras no haya llegado la noche, aún estemos en luz, las obras de luz se deben manifestar. ¿Y cuáles son las obras de luz?
el gesto de ayudar a esa persona. Y Jesús en ese contexto también dice, para que ustedes también hagan estas obras de luz. Otra cosa, no especular. Frente al dolor, creo que la especulación no nos lleva a ninguna salida. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, hay un episodio en donde un espíritu tiene enfermo a un muchacho. Jesús desciende del monte de la transfiguración y encuentra a un padre desconsolado porque un espíritu maligno toma al muchacho al punto de poner en peligro su vida. ¿Y qué hace? Dice el relato que los escribas discuten y especulan con los discípulos que estaban abajo, en la ladera del monte, especulan sobre el dolor del muchacho. Jesús viene, se enoja con la multitud, le dice, falto de fe, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y Jesús viene y actúa y sana. Lo que me enseña ese relato es que esos teóricos de la fe y del dolor dan cuenta de lo patético a lo que podemos llegar a ser los religiosos, reducir la piedad a discusiones fanáticas, pero sin poder alguno frente al dolor y a las tragedias que se viven en la vida real. Hace años atrás, cuando yo sufría y estaba preso de un trastorno de ansiedad que me tenía tan mal, tan desesperado, voy a conversar con alguien, una persona que yo pensaba que tenía madurez espiritual, y le digo, ¿sabes qué? Meses que no siento paz en mi alma, en mi mente. No sabía yo que tenía ansiedad, no había sido diagnosticada aún. Y la respuesta de él fue así, tan tajante. No, es que Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que los que hemos sido lavados por la sangre tenemos ya paz con Dios. Los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, los que hemos sido redimidos, ya tenemos paz con Dios. Entonces dijo, si no tienes paz, según este texto bíblico, es porque a lo mejor no eres hijo de Dios. Qué terrible, ¿no? Esas personas son monos con navaja, son macacos con navaja, porque amparados en un texto bíblico le pueden arruinar la vida a una persona. Entonces, cuidado con la especulación. El mundo puede ser blanco y negro desde nuestros escritorios leyendo un devocional, pero afuera no es tan así. Otra cosa que nos puede ayudar es no buscar culpables. Ya en el Antiguo Testamento se creía que Dios castigaba con males a alguien por la culpa de él u otra persona, ¿no? Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si sufres es porque algo malo hiciste o tú, o tus padres, o tus abuelos, o tus tatarabuelos. Y lo que les dije recientemente, en el capítulo 9 de Juan hay una historia en donde los discípulos de Jesús y él se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. Y aquí la pregunta, ¿por qué está ciego? ¿Por culpa de él o sus padres? Y los discípulos ven el sufrimiento en las claves de causa y efecto, ¿no? Si alguien sufre por una causa. Y Jesús se sacude de esas categorías. Él está ciego no como consecuencia de algún pecado. Él está ciego porque las obras de Dios se van a manifestar en él. En otras palabras, su sufrimiento, según Jesús, no es el resultado de nada. Es para que la obra de Dios, que es aliviarle, se manifieste. Entonces, el sufrimiento puede percibirse básicamente de dos formas, de acuerdo a esta historia, como algo que siempre es el resultado del mal y merece castigo, o como una tragedia que sobrepasa nuestras explicaciones y que no interesa tanto su fuente, sino más su solución. Ahora, conclusiones. Yo sigo creyendo que Jesús es el Señor de la historia, pero también, y aquí por favor quiero ser bien entendido, creo que su poder, en última instancia, el poder, su soberanía es un misterio y no sabemos exactamente cómo en su soberanía la divinidad lo ejecuta. Sabemos su intención final, que es la salvación, la redención de toda la creación, no solo del género humano. Romanos 8, Pablo dice que hasta la creación misma va a ser redimida, incluso la destrucción total del poder de la muerte en 1 Corintios 15, 26. Pero en el fondo no sabemos, no tenemos una idea exacta. Nadie se ha metido en el círculo interno de la Trinidad, en una reunión de directorio de la Trinidad para saber cómo Dios en su soberanía ejecuta su control
o su propósito final. No vamos a hablar de control porque yo no creo que Dios nos maneja como en un tablero de ajedrez como si fuésemos pedazos de madera, ni como un maquinista que echa a andar una máquina fría, ¿no? Ahora, en el libro de Job, el protagonista le pregunta a Dios, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? Y en el capítulo 38, Dios aparece para responderle. Y lo interesante es que en vez de darle respuestas, Dios le hace preguntas a Job y le dice, ¿estuviste ahí cuando sostuve el universo? A través de diferentes imágenes. Le pregunta eso, ¿estuviste ahí cuando yo sostuve el universo físico? Y Job le responde obviamente que no. Y Dios también de alguna manera le dice, si no puedes entender, porque no estuviste ahí, el cómo yo sostengo el universo, no esperes que te explique cómo se sostiene la vida, el dolor y el poder que yo ejerzo para sostener esto. El universo espiritual, intangible, de esta moralidad, de la ética de Dios, no esperes que yo te la explique si no sabes cómo yo sostengo lo físico, lo tangible. El Dios que se revela en Jesús es un Dios interesante, porque desarma todas las teologías que podemos tener acerca de eso, Dios encapsulado en los títulos clásicos, ¿no? Omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Porque después de contemplar la encarnación de Dios en una persona llamada Jesús, donde el trascendente, Karl Barth decía, el totalmente otro, este todopoderoso, tiene el poder para hacer justamente lo contrario, hacerse un feto y morir. Imagínense, el Todopoderoso tiene el poder, todo el poder para hacer justamente de él mismo todo lo contrario, hacerse un feto, ser amamantado por los pechos de una adolescente judía, crecer como cada uno de nosotros creció, donde comimos, lo vimos, sentimos sus buenos, sus malos olores, y morir. Pues yo creo que si Jesús no hubiese muerto en la cruz, de todas maneras en algún momento hubiese muerto. Estaba sujeto a la muerte, igual que uno de nosotros. Entonces, no sé yo, después de ese paso, de ese paso radical que hace la divinidad, no sé qué tanta seguridad podemos abrogarnos los humanos de entrar en el corazón mismo del misterio llamado Dios y describirlo como quien describe un sapo en disección. ¿No? Aquí está cada una de sus partes, ¿no? Juan, cuando escribe el Evangelio deslumbrado por la revelación de Dios en Jesús, él llega a decir, primero, a Dios nadie le ha visto jamás. Juan 1:18. En otras palabras, nadie puede decir que conoce íntimamente el ser de Dios. Toda conclusión sobre él, aún la de los profetas, la ley, no son concluyentes 100%. Pero aquí viene la frase de Juan que cierra la idea. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es decir, el unigénito de Dios es el que nos ha dado a conocer y nos ha explicado quién realmente es aquello que le llamamos Dios. Eso puede significar una sola cosa, queridos amigos y amigas. Antes de proclamar que Jesús es Dios, como lo hizo el Concilio de Nicea, intentando en ese gesto de explicar a Jesús desde la persona de Dios Padre, los evangelios proponen otra tesis. Dios es Jesús. Parece lo mismo, pero no lo es lo que se llama una frase adjetival, que se explica a la primera persona de acuerdo a la segunda, ¿no? Si Juan dice que no conocemos a Dios, ¿cómo podemos explicar a Jesús desde Dios, aquel que no conocemos, que en última instancia Él vive en la santidad inaccesible, como dice otro texto? En cambio, eso misterioso que le llamamos Dios se ha explicado Él mismo a través de alguien que sí conocimos, que sí lo palpamos, que sí lo escuchamos, que es Jesús de Nazaret. Por eso, antes de decir que Jesús es Dios, que es una verdad teológica, tenemos que decir también del otro lado de la moneda que Dios es Jesús, Dios se explica a través de Jesús. Y por eso, ¿cómo podemos saber cómo es Dios? ¿No? Es como cuando a Jesús le preguntaron, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 14, y Jesús se ríe de Felipe y le dice, oye, tanto tiempo he estado con ustedes y no saben que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque todas las obras que yo las realizo son las obras del Padre. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Qué hace?
¿Qué le interesa a Dios? ¿Y qué no le interesa en absoluto a Dios? Veamos a Jesús. Su vida, ¿qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le interesaba? ¿Qué cosas no le interesaban? ¿Y qué prácticas de esto no le interesaban en absoluto a Jesús? En ese hombre de Galilea está contenida la pregunta más profunda que el ser humano se ha hecho. ¿Quién es Dios? Dios es Jesús, y en las obras de Jesús y en las palabras de Jesús uno puede conocer quién es este Dios. Si esto es así, se nos presenta un horizonte lleno de posibilidades que la teología aún está explorando, partiendo de estas intuiciones esperanzadoras que quizás el Dios a quien adoramos no solo se autolimitó en Jesús, sino que para intervenir en la historia humana ha entrado, se ha dejado afectar en el devenir humano con todas las consecuencias e implicancias que esto conlleva. Esto significa que ese Dios es un misterio de amor, de bondad y de solidaridad. Ahora uno me puede decir, no, pero Dios no cambia. Claro, sin duda, la Biblia tiene pasajes donde habla que Dios no cambia, que no tiene sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Pero la idea judía de un Dios que no cambia no habla en el sentido griego, aristotélico, porque aquí uno de pronto mezcla las cosas en la cabeza. Aristóteles fue el que hablaba del motor inmóvil, del inalterable, inmutable. Son palabras de Aristóteles, porque el Dios de Aristóteles era un motor inmóvil apático, sin emociones, ni sentimientos, ni nada. Era una cosa, era un ser tan otro que todo el mundo se movía, todo el universo se mueve, pero él era el único inmóvil, inalterable. Pero el Dios de la Biblia no es el motor inmóvil de Aristóteles. El Dios de la Biblia, en cambio, es un Dios que se ha dejado afectar por su creación amada, al punto de hacerse uno de nosotros. Y como ya lo hemos dicho, ¿no? Esto es una locura para la filosofía antigua. Por eso que cuando Pablo hablaba de Jesús y dejaba ver ese Dios encarnado, y los griegos decían, no, estás loco, ¿cómo el Dios inmóvil se hace uno de nosotros? Por eso Aristóteles decía que nadie puede amar a Dios. En cambio, en la revelación de las Escrituras, Dios ama, y no solo eso, Dios es amor. Ahora, la Biblia cuando habla de un Dios que no cambia, es en el sentido que su propósito final con la humanidad no ha cambiado. El deseo de redención, misericordia no ha mudado, su pacto de fidelidad sigue en firme. Pero cuando vemos la encarnación de Dios en la persona de Jesús, no podemos menos que guardar silencio y contemplar algo que no tiene explicación racional. Y que los alcances e impacto en la mismísima persona de Dios son insospechados. Dios cambió en la persona de Jesús y a la vez sigue siendo Dios. Es una locura, por eso digo, es una locura. Por ahí un teólogo español, José María Castillo, cuando habla de la humanización de Dios, sostiene que hay un himno que todos lo conocemos, Filipenses capítulo 2, el himno del vaciamiento de Dios. También nos muestra un misterio que era un himno que Pablo recoge, que en realidad no es autoría de Pablo, es de la iglesia primitiva, en donde dice que aquel que siendo en forma de Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo al punto de solidarizar con lo más bajo de la humanidad, un esclavo, se hizo siervo. Y bueno, y en esa decisión Dios lo exalta y lo pone por alto para que en su nombre, que no es el nombre de Jesús, sino que en el griego dice el nombre de Cristo, se doble toda rodilla. Ahora, imagínense este texto. Dios sigue siendo Dios, pero a la vez Dios en Jesús se vacía. No sabemos en detalle ¿qué fue eso? Sabemos que se autolimitó para poder entrar en este mundo e invitarnos a amarle desde nuestra libertad. Dios tomó la libertad de autolimitarse para que nosotros, en ese gesto también de libertad, decidamos seguirlo o no. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro y estoy convencido de que el amor solo se puede dar en la libertad. Porque si el amor no se da en la libertad, es dictadura, y Dios no es dictador. Es tan así la identificación de Dios con lo más débil que en Mateo 25, cuando en la parábola del gran juicio Él dice, todo lo que han hecho a mis hermanos más pequeños,
los que están en la cárcel, los que no tienen comida, los que están desnudos, los que están enfermos, lo hicieron a mí. Se identifica tanto que ayudar a esas personas es ayudar a Jesús. Entonces, el Dios que se manifiesta en Jesús, voy terminando, es un Dios vinculado a la debilidad humana. Es un Dios que en la persona de Jesús se acercó en amor a los enfermos y lloró el dolor de los que eran golpeados por el mal. Entonces, frente a esto, se nos abre una posibilidad. Sabemos que Dios tiene en sus manos el destino de la humanidad. Sabemos que Él lo va a llevar a un buen fin. Pero también no podemos abrogarnos de manera exacta el cómo Dios ejercita su soberanía en este paréntesis. Porque si uno va a la historia de la Biblia, los primeros 2 capítulos de Génesis y los últimos 2 de Apocalipsis, hay armonía. En medio hay caos, hay dolor, hay sufrimiento. La esperanza que tenemos es que así como el Dios creó todo en un entorno de armonía, va a llevar a toda la historia de la humanidad a una armonía final. Y esa es nuestra esperanza. Últimas cosas. Creemos que el Dios Padre es un Dios amoroso, pero no paternalista. Jesús mostró en su vida a un Padre amoroso, mejor que los padres terrenales. De hecho, Lucas capítulo 11 dice, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no nos va a dar? Y aquí dice, el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Cuando yo leo ese texto, entiendo que lo que quiere decir Jesús es que Dios es un Padre que no es paternalista. Algunos estudios dicen que un padre sobreprotector hace tanto daño a su hijo como el padre abusador. ¿Qué es lo que nos da el Padre? ¿Nos da protección en cada momento? No, dice el texto que nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el poder para enfrentar las situaciones más difíciles de la existencia humana. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y en ese sentido el poder creador de Dios que sostiene el universo. Si el Padre frente a las circunstancias dolorosas nos da el Espíritu, significa que nos da la fuerza para soportar lo insoportable. Y otra cosa, creemos también, y por último, que en Cristo el dolor no es invencible. Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Pablo menciona aquí todas aquellas experiencias donde para muchos justamente Dios no está. Y no solo Pablo asegura que Dios sí está presente, a diferencia de lo que la cultura decía, sino que también hay una lucha entre estas realidades y el amor de Dios. Estas realidades dolorosas a veces nos pueden hacer sentir que Dios no está con nosotros. Pero lo esperanzador de todo esto es que al final lo que vence no es el sufrimiento, sino el amor. Y esa es la esperanza. La esperanza es que estamos en las manos de un Dios bondadoso. No sabemos a ciencia cierta cómo Él establece su soberanía. Sabemos sí que Dios se revela a través de Jesús y nos enseñó que ese Jesús de Nazaret que tuvo compasión de los enfermos, de las personas sufrientes, de alguna manera también Dios a través de Él nos está mostrando que Él es un Dios que está caminando con nosotros en medio de nuestro sufrimiento, que nos acompaña con su presencia presente de amor incondicional. Que a veces ese silencio que sentimos del cielo no es el silencio de un Dios que guarda distancia o se aparta de nuestro dolor, sino que es el Dios compañero que nos acompaña no con palabras, sino con su presencia, que va más allá de las palabras. Porque cuando uno sufre, de verdad cuando uno sufre, las palabras están de más. A veces en ese momento lo único que uno necesita es un abrazo. Por eso que Pablo cuando habla de la cruz de Cristo, en 2 Corintios 5, él dice que en la cruz de Jesús Dios se estaba reconciliando con el mundo, que Él estaba abrazando al mundo. Entonces, frente a esa experiencia de ese Dios bueno, Pablo llega a decir, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que eso, queridos amigos y amigas, perdónenme lo largo del post,
cualquier comentario, ¿no? Que ustedes tengan, lo estaremos recibiendo desde nuestros búnkers y esperamos seguir con otros temas interesantes en medio de esta cuarentena. ¿Qué les parece? Un abrazo para todos, un abrazo virtual porque no se abracen. Como decía José Luis Rodríguez, ¿no? El Puma, agárrense de las manos. Ahora, no se agarren de las manos, por favor. ¿Ok? Bien, amigos, se me cuidan. Chao, chao.